Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y el día de hoy en Génesis Inmigración Celestial nos vamos a ir a un sepulcro. Tal vez usted se preparó, se fue a su iglesia, usted llevaba un objetivo. El día de hoy vamos a estar en un sepulcro. Y la realidad es que los sepulcros no son nada populares, ni los cementerios son populares. Nadie le invita a usted y le dice vamos al cementerio o vamos al sepulcro. Nadie, no es popular. Pero vamos a ver a través de la luz de la palabra del Señor el sepulcro donde ocurrió la cosa más extraordinaria del mundo. El sepulcro donde nuestra redención fue alcanzada. El sepulcro donde se culminó todo, donde Cristo Jesús, habiendo muerto y siendo sepultado, pagó el precio por nuestros pecados. Y nos remontamos también hasta el libro del Génesis, cuando perdimos el paraíso por nuestra desobediencia, cuando el Señor Jesucristo allá en ese huerto del Edén hizo lo que llamamos un desalojo del hombre. Tal vez usted ha sufrido un desalojo en esta vida, lo han sacado del apartamento porque no pagó la renta, lo desalojaron. O lo sacaron del apartamento en un desalojo porque usted violó los términos de su contrato, hizo hoyos en las paredes, arruinó la alfombra, yo no sé, reconstruyó adentro de ese apartamento y lo desalojaron. ¿Por qué? Porque violó reglas. Y lo mismo ocurrió con el hombre en el huerto del Edén, nos desalojaron. Así es que si usted fue desalojado aquí en esta tierra, no fue la primera vez que lo desalojaron, ya muchísimos años atrás ya lo habían desalojado. Y nada más y nada menos que del huerto del Edén por desobedecer la palabra de Dios. Y el día de hoy nos vamos a ir hasta ese sepulcro donde todo fue consumado, donde Cristo Jesús recuperó lo que se había perdido en aquel huerto y dijo, esto es mío, estos son míos. Porque allá en el huerto del Edén, yo soplé vida en la nariz de Adán. Cuando yo tenía a mi hija que estaba muy pequeñita, para enseñarle la palabra de Dios, le decía, mira el libro del Génesis dice esto, esto y esto, y Jehová sopló en su nariz aliento de vida. Acuéstate, le decía, y se acostaba ella. Ahora yo voy a soplar en tu nariz, y eso fue lo que hizo Jehová Dios. Y soplaba en su nariz. Y ella se levantaba y se empezaba a reír. Y era una manera de enseñarle, de evangelizarla. Pero nos vamos a ir hasta ese momento solemne, porque un sepulcro, una tumba, es algo solemne. Usted cuando va a una tumba no va a reírse. Usted cuando va a un entierro, a un funeral, no va a reírse. Usted va porque tal vez es un familiar el que está ahí. Y es algo bien solemne. Más aún, el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay alegría en un sepulcro. En este sepulcro hubo alegría, porque cuando llegaron aquellas mujeres muy de mañana, dice el primer día de la semana, él ya no estaba ahí, había resucitado. ¿Acaso eso no es motivo de alegría? Que Cristo Jesús haya resucitado porque es el Hijo de Dios, porque venció la muerte con gran poder. Y mire, este evento tan importante en la vida del ser humano no ocurrió en el edificio más lujoso de aquella época, no ocurrió entre los millonarios, ocurrió en un sepulcro, en un cementerio donde nuestro Señor Jesucristo recuperó lo que se había perdido cuando resucitó de entre los muertos. Y así pagó
por el pecado que usted y yo habíamos cometido, que nuestros primeros padres habían cometido. Y es algo bastante solemne y a la vez muy alegre. Y solo usted póngase a pensar, ver a un muerto que de repente se le aparece a usted en hueso y en carne. Verlo así, tal vez nos desmayamos. Nos quedamos ahí, tal vez nos da un ataque de ansiedad, un ataque de miedo. Solo de pensar que hay un fantasma ahí, le da a uno miedo. Ahora imagínense cuando aquellas mujeres que se levantaron muy temprano en la mañana y fueron al sepulcro y lo vieron resucitado. ¿Usted se imagina la tremenda alegría que aquellas mujeres habrán recibido en su corazón? Porque habían llegado ahí porque amaban a Cristo. Querían ir a dejarle ungüentos para su cuerpo. Yo no sé si llevaban flores, no sé si acostumbraban flores como nosotros acostumbramos llevar flores al cementerio, adornar la tumba. No sé qué más llevaban aparte de esos perfumes aromáticos para ungir el cuerpo de Cristo y que de repente se les aparezca en cuerpo vivo. ¿Alguien a que ellos amaban? Usted póngase a pensar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a su mamá que ya falleció. Mi madre ya pasó a la presencia del Señor, pero si yo llegara de repente a la tumba de ella y de repente ella se me aparece viva enfrente de mí, ¿usted cree que yo iba a salir corriendo? No, yo iba a correr para abrazarla, para besarla, para qué sabe qué cuántas cosas decirle. Ahora póngase a pensar en su mente cuando estas mujeres encontraron que él había resucitado y lo vieron. Lo vieron. Qué gran gozo habrán sentido en su corazón. Ahora ese mismo gozo tiene que haber en el corazón suyo, en el corazón mío, porque hemos creído en Él como nuestro Salvador. Hemos creído en la locura de la resurrección de los muertos. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que pagó por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y acá el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, vamos a irnos hasta Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo, en el capítulo 11, nos dice: porque yo les enseño a ustedes lo que asimismo aprendí, que Cristo Jesús, la noche que iba a ser entregado, partió el pan y bebió de la copa. Y dijo: haced esto en memoria de mí. El primer día de la semana. Y así, usted y yo, por ese mandamiento, que lo podemos encontrar en el capítulo 11, versículo 24 del libro de Primera Corintios, donde dice: y habiendo dado gracias, hablando del Señor Jesucristo, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El primer día de la semana conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos cómo Él pagó el precio en esa cruz del Calvario y nos vamos hasta ese sepulcro donde apareció Él a estas mujeres que muy temprano en la mañana, así como usted, tal vez el día de hoy se levantó muy temprano, se bañó, se perfumó, se puso su mejor ropa, agarró su carro y camino a la iglesia. Estas mujeres no eran diferentes de usted y de mí. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo. ¿Qué habrá pasado por la mente de ellas? ¿Un sepulcro vacío? ¿Quién se robó el cuerpo? ¿A dónde se lo llevaron?
¿Qué le querían quitar de sus trajes que él llevaba puesto cuando lo sepultamos? ¿Por qué se lo robaron? ¿Dónde está? ¿Cuántas preguntas habrán pasado por la mente de estas mujeres? Porque dice que hallaron la piedra removida y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y mire, dice acá, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí estaba la respuesta a todas sus preguntas. Y dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Que qué? ¿Que resucite? Los muertos no resucitan. ¿Cómo me dices tú que resucite? Nunca he visto a un muerto resucitar. ¿Lo ha visto usted? ¿Ha visto usted a un muerto resucitar? Yo nunca lo he visto. Ahora imagínese el impacto para la mente de aquellos hombres, de aquellas mujeres. ¿Cómo que va a resucitar? Te mueres y no hay más. Pero no. Él venía a cumplir la profecía, por eso dice la palabra de Dios, el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado ya había sido saldada, ya todo estaba pagado. Todo estaba pagado. En la resurrección, en aquel sepulcro tan solemne, allí enfrente de unas mujeres. No había una gran multitud para presenciar aquello, eran unas mujeres. Y las encontramos acá, caminando muy de mañana, y dice: y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y las que fueron eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿No nota algo usted diferente acá? Ya después de que él había sido sepultado, había muerto en aquella cruz, no eran los hombres los que lo andaban siguiendo, eran las mujeres. Eran las mujeres, muy temprano en la mañana, con especies aromáticas, a ver el sepulcro, a ungir su cuerpo. ¿Dónde lo pusiste?, le dijeron al hortelano. ¿Estará usted también buscando a Cristo? ¿Estará usted preguntando dónde le has puesto? Alguien tal vez le diga a usted el día de hoy: ¿por qué le buscas entre los muertos? Él ha resucitado. Él ha resucitado. No le busques entre los muertos, porque está vivo, resucitó. Y así, en la solemnidad de aquel sepulcro, nos podemos ir y podemos contemplar esta escena. Tal vez usted no conozca el mundo del cementerio, y gracias a Dios porque no lo conoce. Yo tampoco lo conocía hasta hace 3 años atrás. No sabía que existía, no sabía de ese dolor. Yo caminaba como si esa parte de la existencia humana no existiera para mí. Pero el día que falleció mi madre, entonces entré a ese mundo. Por eso le digo, ojalá que usted nunca venga a conocer el mundo del cementerio. Y así, igual que estas mujeres, el Señor Jesucristo, un día, y yendo a la tumba de mi madre a ponerle flores a su tumba, procuro ir ahí cada 15 días, cada 8 días y adornar su tumba. ¿Por qué lo hago? Porque la amo, porque respeto todo lo que ella fue, porque es mi madre, un amor profundo. Ahora, ¿por qué aquellas mujeres se dirigieron muy temprano en la mañana, desveladas? ¿Quién se quiere levantar temprano? Nadie, y menos un domingo. Es para descansar, gozar con la familia, dormir más tarde. Pero estas mujeres, porque amaban mucho, despertaron muy temprano en la mañana y se fueron a ungir su cuerpo. Mucho amor, mucho amor.
mucho pensamiento para él, mucho sentimiento que salía del corazón y no nada más de la mente intelectual. Y llegaron ahí por amor. Lo mismo que Cristo Jesús quiere que usted en este día venga por amor a Él. Por amor. No por lo que le dicta solamente su mente que es bueno hacer, pero convencido en su corazón. Convencido. Tal vez usted se levantó muy temprano en la mañana porque tenía sed de escuchar la palabra de Dios, de saber, de tener una esperanza guardada, anidada en su corazón, de querer escuchar la voz de Dios para su vida. Solo el que ama mucho, puede llegar hasta ahí muy temprano al cementerio. Y para testimonio de esas mujeres y por el gran amor que Cristo tenía por ellas y tiene por toda la humanidad, eso quedó escrito acá. No encontramos que hayan sido los 12 apóstoles los que dijeron, los extrañamos a Cristo, vamos por lo menos a ver su tumba. No, eran mujeres sencillas, comunes, corrientes, como usted y como yo, y yendo con mucho amor hasta ese lugar. Porque no es hermoso llegar ahí, no es hermoso, no es placentero. Usted no le dice a su novia, vamos a caminar al cementerio, agarraditos de la mano, ¿verdad que no? ¿Cómo va a ser eso? Eso es como un choque para la mente humana. Pero fíjese, ahí está el amor también. Y ahí estaba el corazón de aquellas mujeres. Por eso, el primer día de la semana, como el Señor Jesucristo lo instituyó, partió el pan, tomó la copa y dijo, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Cada primer día de la semana, usted y yo vamos hasta nuestras iglesias a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, a darle las gracias porque debí de haber sido yo el que había muerto en esa cruz del Calvario, el que había sido azotado, torturado en esa cruz para pagar lo que sí había hecho. Pero no, fue el Cordero de Dios el que se dejó azotar, escupir, avergonzar para pagar lo que no había hecho, para pagar la inmundicia de nuestra carne, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la pornografía, todas esas cosas que son dañinas al espíritu, al alma y al cuerpo. Y Él fue y lo pagó en la cruz del Calvario y dio su vida por los mentirosos, dio su vida por los ladrones, dio su vida por los asesinos, dio su vida por aquellos que son pedófilos, por los que les gusta la prostitución, por todos pagó en esa cruz. Pero es necesario que cada uno de nosotros vengamos a Él temprano en nuestra vida para pedir perdón por nuestros pecados y reconocerle como el Hijo de Dios, como aquel único digno de toda adoración. Los hombres siempre andan buscando ser los primeros, los más admirados, los más populares. Pero nuestro Señor Jesucristo humildemente tomó la forma de siervo, siendo Él el rey, el príncipe, para pagar por usted y por mí. Por eso cada uno debemos de acudir a Él temprano, no solamente en el día, pero temprano en nuestra vida, lo más temprano que usted pueda. Tal vez es temprano a los 75 años, tal vez es temprano a los 80. Solo Dios sabe los propósitos que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Tal vez usted también puede traer su ofrenda ahí hasta el sacrificio de Cristo para poder gozarse en que usted fue rescatado. Fue rescatado de la esclavitud del pecado y que alguien pagó el precio por usted y no fue un precio barato, porque pagar con su vida no es un precio barato, es el más caro que usted pueda pagar con su vida. Y eso solamente se hace por amor, un amor profundo,
profundo como el amor de Cristo por nosotros. Por eso, en la solemnidad de aquel día primero de la semana, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy queremos recordarle a usted esa bendita resurrección, y porque Él vive, dice la palabra, nosotros también vivimos y tenemos la vida eterna a través de su sangre. Así, usted y yo, en humildad, dándole las gracias por su amor, por su misericordia, y diciéndole: Señor, hace mucho tiempo tú también partiste el pan, tomaste de esta copa, y no fue fácil, porque ahí estaba también el que lo iba a traicionar, y Él aguantó todo eso por amor a nosotros. Capítulo 11 del libro de Lucas. Del libro de Corintios. Y ahí podemos encontrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo como un mandamiento para sus hijos. Primera de Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dijo el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fíjese, fue la misma noche que iba a ser entregado. ¡Qué solemne! Él ya lo sabía, que lo iban a entregar a la tortura, a los escupitajos. Qué feo es que le escupan a uno. Y Él lo sufrió. Se burlaban de Él. Y esa misma noche, antes de ser Él arrestado, dice que Él tomó del pan y dio gracias y lo dio a comer a sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y ahí está el gran mandamiento, la institución de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí por alguno dirá: pero en esa mesa había vino. Miren qué sacrilegio, había vino en la mesa. La sangre de Cristo como símbolo para nosotros de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué se preparó usted el primer día de la semana? ¿Para irse a Disneylandia? ¿Se puso sus shorts, sus zapatos cómodos y a Disneylandia o algún otro centro de diversión? ¿O usted dijo: él es el primer día de la semana, me voy a la iglesia? Así como Cristo Jesús nos dijo, haced esto en memoria de mí. Voy a recordar sus sufrimientos, voy a recordar su amor, su profundo amor para mi vida. Y así como el apóstol Pablo en el libro de Corintios 11 lo enseña al resto de los discípulos que somos usted y yo, usted se lo puede enseñar también a sus discípulos, sus hijos en casa, sus hermanos, su esposa, y así enseñarles la palabra del Señor, como el apóstol Pablo nos los enseña en Corintios 1, capítulo 11, versículo 23. Amado hermano en Cristo Jesús, ¿para qué nos preparamos tan temprano el primer día de la semana? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del corazón? ¿Cuál es el plan de la mente? ¿Está en coordinación la mente con el corazón, el espíritu, el alma? Hoy es el primer día de la semana, día para ir con mis hermanos y sentarme junto con ellos y adorar a mi Señor, que pagó el precio por mis pecados, que dijo: haced esto en memoria de mí. Y aún lo hizo para enseñarnos
aún la misma noche que él sabía que iba a ser entregado? ¿Por qué no se puso a llorar y a lamentarse de que iba a ser entregado? No, él valientemente fue hasta la cruz del Calvario, como cordero enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra de Dios. Quiere el Señor, amado hermano en Cristo Jesús, que usted también pueda tener esa meditación en su corazón, en su alma, en su espíritu, y todo eso coordinado, dirigirse hacia donde usted sabe, a la adoración de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial. Gracias por estar con nosotros y nos vamos hasta un mensaje. Regresamos.